¿Cómo es posible que se haya dado en España una coincidencia de voto entre liberales de Ciudadanos y socialistas más los comunistas de Unidas Podemos en el caso de la eutanasia? Hay algo raro en el hecho de que partidos que no se pueden ni ver, que parezcan aparentemente contradictorios, estén unidos votando a favor de la eutanasia. Los extremos se tocan, de alguna manera hay un extremismo aquí de por medio. ¿Cuál es este extremismo? Bueno, yo pienso que, en primer lugar, hay un extremismo hispánico, es decir, son personas que actúan a partir de una convicción y sin echar mano de auténticos argumentos. Y lo que me parece que tienen en común es el individualismo, y en ese sentido hay que fijarse muy bien en cómo son los españoles. Por una parte, la discusión del tema de la eutanasia, en este caso de esta ley de eutanasia, podría dar la impresión de que los españoles somos gente poco racional, que pone poca confianza en el debate racional. Eso parece evidente en el hecho de que se haya impuesto esta ley a toda prisa. Por poner un solo dato, en el Senado se ha dado un solo día para discutir más de 600 páginas de enmiendas, ninguna de las cuales fue aceptada. Es decir, la radicalidad de las opciones en España. Uno podría pensar, bueno, después de todo hay una cosa positiva en el hecho de que comunistas y liberales voten conjuntamente. No estamos tan divididos como para ir a una guerra, parece que no están las posturas tan divididas como para ir a una guerra, ¿no? Como diciendo, están tan separados que nunca van a coincidir. Bueno, por lo menos coinciden, aunque sea en lo malo. Bueno, pues no tiene tanto de positivo, porque lo que delata, como digo, me parece que es la desconfianza en la razón, pero sobre todo la desconfianza en la razón del otro. Es decir, no quiere decir que los españoles sean individuos irracionales que no tienen argumentos en su actuación. Simplemente que lo que no tenemos es confianza en la razón del otro. Y por tanto una sobredosis de orgullo. Es decir, yo ya tengo mis ideas y mis ideas no necesitan reforma. Si por lo que sea coinciden con los de mi enemigo político, pues bienvenido sea, votamos juntos, ¿no? Por lo tanto no hay una animadversión tan total, por así decirlo, física al enemigo, no, al contrario, no se ve al contrario tan enemigo de manera que no pueda ni siquiera votar con él en una sola cosa. Pero sí, lo que hay es un absoluto individualismo, una absoluta confianza, un absoluto orgullo de que yo soy capaz de llegar a la verdad y no me importa lo que piensen los demás. En ese sentido sí pienso que la ley de eutanasia es bastante reveladora de cómo funciona España. Por tanto, no es que España sea un país irracional, que no discute las cosas, que no somete las cosas a argumentación, aunque puede dar esa impresión, sino que es un país donde cada uno se trae los argumentos ya de casa y son inamovibles. Yo no presto atención a los argumentos del otro porque estoy muy seguro de mí mismo. Es ese orgullo lo que es exacerbado, no es brutalidad, no es ignorancia, no es pura falta de cultura, es falta de confianza en la razón del otro por exceso de confianza en mi propia razón. No es que no se use la cabeza, es que se mira demasiado a la propia cabeza. Individualismo. Entonces, en este sentido, sí podríamos decir que en este caso los comunistas y los socialistas se dejan llevar de un argumento individualista, el del derecho a elegir cómo quiere uno morir. Los españoles son tremendamente individualistas, no les importa romper una tradición de siglos, ser los únicos, el único país grande de Europa que aprueba la eutanasia. Al contrario, si yo estoy convencido de que lo que yo quiero es lo bueno, más orgullo todavía si soy el primero en hacerlo. ¿Se entiende? Por lo tanto, esa España que se vanaglorió o se glorió con motivo en los siglos XV y XVI, bueno, en los siglos anteriores, por luchar, ser el primero en la lucha contra el Islam, después a partir del siglo XVI ser el primero en la evangelización de América, descubridor, etc. Ahora también entiende como un éxito, como ser los primeros en abrir el campo a unos nuevos derechos, ¿no? Por lo tanto, el primer punto sería la unión entre comunistas y liberales se deriva de la forma de ser de los españoles. Los españoles son demasiado fáciles de convencer cuando un argumento halaga al argumento que uno ya tiene dentro de sí.
En ese sentido, el argumento básico para aprobar la eutanasia es el de la libertad. Dejemos en libertad a la gente. El atractivo que tiene la libertad en España es tan grande que no se han evaluado los inconvenientes que pueda tener esa liberación del hecho de la muerte. Por lo tanto, todos los argumentos en contra de la eutanasia se vienen abajo frente al argumento que ni siquiera es de la libertad, sino de la compasión. Es decir, pobrecito moribundo que quiere que lo maten y no le dejan morir. Ese argumento desmonta todos los demás. Parece que no queda ningún argumento en contrario. En ese sentido, sí hay que reconocer que los españoles somos intelectualmente muy débiles a la hora de sopesar argumentos auténticos, porque hay argumentos muy sólidos que no se han tenido en cuenta simplemente porque pesa mucho el argumento que halaga al propio yo, que halaga al decir, algún día tú querrás ser libre y no te dejarán, liberémonos. Por tanto, ese argumento de la libertad ha sido apabullante y sobre todo ha conquistado el campo de los socialistas y comunistas, que aparentemente no deberían tener la libertad individual como único argumento. Pero, insisto, esto revela que el socialismo español y el comunismo no es un comunismo ni es un socialismo puro, en el sentido de que desprecia al individuo para considerar que lo único que importa es el colectivo. ¿Se entiende? Desde luego, si lo único que importara es el colectivo, habría que sopesar otros argumentos. Pero insisto, entiendo que en España hay que comprender esa particularidad del socialismo y del comunismo español, que es más bien un comunismo libertario. Los comunistas españoles son más bien anarquistas. No van a una búsqueda como los socialistas tradicionales y los comunistas tradicionales o ortodoxos, no van a la búsqueda de un poder centralizado que distribuya justamente el bien para todos y que por estar centralizado acierte siempre con lo razonable, no es esa confianza en la razón colectiva. No, los socialistas y comunistas españoles no son más que en realidad que anarquistas, es decir, comunistas libertarios. Lo que buscan es la liberación del individuo, entonces en ese sentido no se distancian tanto de los liberales. Prácticamente podríamos decir que la única diferencia entre el comunista o el comunista socialista anarquista español y el liberal es que el liberal tiene dinero y el socialista no lo tiene. Entonces lo que quiere es poder repartir el dinero de los ricos. Pero eso es lo único. Una vez que el dinero de los ricos se ha repartido, la gestión es individual. Cada cual que haga lo que quiera con el dinero. Ya se vio en el caso de la Revolución Española. La Revolución Española, vista desde fuera, la Revolución del año 36, fue caótica. Lo único que se hizo fue despojar de todas sus propiedades a la gente, quitar todo, destruir todo, pero luego con eso no se hizo nada. Se dejó que la gente abusara y se llevara su parte, hiciera lo que le diera la gana. Faltaba el colectivismo. En España el colectivismo brilla por su ausencia. Pero vamos a volver al tema de la eutanasia. Los argumentos que son despreciados o que han sido despreciados. El primer argumento es el argumento de la ciencia, es decir, la eutanasia es un señuelo demasiado anticuado. Está claro que frente al dolor se puede combatir con cuidados paliativos. Si una persona no quiere sufrir, se le puede sedar, se le puede privar de la conciencia, pero no matarla. ¿Por qué hay que matar si se puede privar de conciencia y dormir, sedar, inducir el coma a un enfermo terminal que luego morirá de la enfermedad que sufre, pero no porque le matemos? Y el recurso a la solución fácil, efectivamente, es una debilidad intelectual. No somos capaces de reflexionar, porque nos atrae tanto la idea de la liberación inmediata, que es imposible que entre la discusión sobre los cuidados paliativos. Entonces, como digo, esto es un ataque también al socialismo real, al reparto adecuado de los medios, porque la gente que necesita cuidados paliativos y no quiere que la maten, va a ser privada de medios que se deberían invertir en ellos y se van a invertir en otras cosas. Aquí sí, efectivamente, hay un argumento a favor de la eutanasia que no ha sido utilizado, que es el argumento de las pensiones. Es decir, si una persona gasta en gastos médicos de media los 3/4 partes de lo que gasta a lo largo de su vida, lo gasta en el último año de su vida, si conseguimos que muera antes de llegar a ese último año de su vida, evidentemente nos ahorraremos 3/4 partes de los gastos sanitarios. Evidentemente, desde un punto de vista colectivista, debería haber sido este el argumento a favor de la eutanasia. Es decir, señores,
no tenemos dinero para las pensiones, tenemos muchos paros, liquidemos a las personas que más gastan, ¿de acuerdo? Eso evidentemente sería insolidario porque esas personas se supone que han contribuido a lo largo de la vida, pero bueno, que puestos a buscar un argumento, el argumento colectivista tendría que haber sido este. Sin embargo, los políticos españoles o bien mienten y no se atreven a decir sus auténticos argumentos, o bien simplemente este argumento lo consideran colateral, es decir, bueno, yo soy favorable a la eutanasia porque quiero la libertad del moribundo que la pide, ya de paso, hombre, mira qué bien si encima me ahorra en pensiones. No hemos oído este argumento del ahorro de las pensiones cuando es un argumento que es real, ¿vale? Que es real y que hubiera podido ser utilizado por los colectivistas. Desde el punto de vista filosófico, ¿cuál es el problema? De los liberales. Hay muchos liberales que pretenden ser incluso cristianos. Por ejemplo, yo no digo que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea ni que sea cristiana ni que sea liberal, pero sí que ha hecho un mensaje de Navidad en el cual habla del cristianismo y exalta el cristianismo por sus propiedades sociales, es decir, porque el cristianismo facilita una sociedad libre, donde la gente es libre, es apreciada, cada uno es apreciado por lo que es, y no es colectivista. Ese es el argumento de la presidenta de Madrid. Pues bien, el cristianismo evidentemente tiene esa ventaja, pero es mucho más que eso, no es simplemente un sistema donde hay libertad. Entonces, lo sorprendente es encontrar en liberales que dicen que incluso reprochan a los cristianos que se opongan a la eutanasia, diciendo, pero si vosotros buscáis el bien celestial, la vida eterna, ¿qué más os da? ¿Por qué os apegáis tanto a esta vida? ¿No? Es un poco el argumento que he visto en algunos, lo menciono en otro vídeo, lo pondré abajo. Bien, esto es un desprecio al cuerpo. El cristianismo es una religión que aprecia el cuerpo porque sencillamente el cuerpo es lo único que tenemos para agradar a Dios y para hacer cosas buenas. Lo que denotan las posturas a favor de la eutanasia es un desprecio del cuerpo. Entonces aquí sí que podemos encontrar una alianza filosófica que podríamos decir entre estoicos y entre hedonistas, los estoicos o incluso platónicos. Los platónicos desprecian el cuerpo porque lo importante es el alma y el cuerpo es un estorbo, ¿vale? Los hedonistas, en cambio, aprecian el cuerpo porque es lo único que tenemos, el placer, y quieren placer, pero ya cuando el placer desaparece ya no tiene sentido la vida. Ahí sí que vemos esa conjunción entre dos ideologías que parecen opuestas, el platonismo y el hedonismo, y vemos cómo en el punto del sufrimiento coinciden en aceptar y querer la muerte, porque el dolor es un estorbo para el placer, por tanto aceptemos la muerte que nos quitará el dolor. En ambos casos son filosofías radicalmente opuestas a la filosofía cristiana, es decir, o cualquier filosofía realista en la cual el hombre, siendo un compuesto de cuerpo y alma, tiene que apreciar su cuerpo. No es el hecho de que el cuerpo me sirva o no me sirva, no es cuestión de que me sirva o no me sirva, es que yo soy mi cuerpo y no puedo odiarme. Si me odio, estoy haciendo un acto indigno del ser humano. Si yo me hago daño a mí mismo directamente, me ataco mi vida, estoy haciendo un acto indigno que va contra el ser, que va contra mi propio ser, contra mi dignidad. Por lo tanto, no puedo no puedo hacer directamente daño contra mi vida. En cuanto a las consecuencias, una cosa muy importante. Si yo reconozco un supuesto derecho a ser asesinado, a ser eutanasiado, entonces estoy implicando un deber de matar. Alguien tiene que matarle. Por lo tanto, estoy constituyendo a un profesional en asesino. Y además elijo como profesional que va a hacer ese asesinato a un médico, con lo cual estoy dando la vuelta a la profesión de la medicina. Tú igual puedes curar que matar. Y introduzco además un punto de duda. Una persona no puede saber si ve a un médico, si en este momento está actuando como médico o como matarife. Se está renunciando a la visión común respecto a un hecho. Esto es importante. Una sociedad tiene que tener un punto de vista común respecto a las cuestiones esenciales. El ser humano es un ser social y por tanto tiene que haber unas leyes coherentes en la sociedad. No puede ser que la sociedad promueva la vida y promueva la muerte. No podemos tener un punto de vista según el cual consideramos bueno vivir y según el cual consideramos bueno morir o ser matado. No puede ser. Eso es imposible porque si lo es en una circunstancia, lo tiene que ser en todas. No hay neutralidad cuando estás diciendo que tienes que asistir al suicidio, tienes que proporcionar los medios para que una persona se suicide. Entonces estás diciendo que la voluntad de la persona es la ley suprema. ¿Y si mi voluntad lo que quiere es robar?
Ah, entonces dice, bueno, siempre y cuando no hagas daño al otro. Ah, los límites están en no hacer daño. Esa es una postura, digamos, estrictamente liberal, que no debería caber una persona que piensa que la sociedad tiene como misión hacerle bien a la persona, aunque la persona no lo sepa o no lo quiera. Un niño, un bebé, ni sabe ni quiere que le ayuden, pero no esperamos a que lo pida para darle de beber, para darle de comer, para darle educación. No lo esperamos, incluso si no lo pide y no lo quiere, le obligamos. La enseñanza es obligatoria. Entonces, ¿desde cuándo entra en marcha la voluntad humana? No, a los 18 ya no puedes obligar, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que es así. Pero es que entonces, como digo, las decisiones de uno siempre repercuten sobre los otros. Si yo tengo derecho a que me maten, otro tiene deber de matarme. En el caso de la eutanasia, de momento se reconoce la objeción de conciencia. Pero por mucho que se reconozca, lo que se admite en la ley cunde en el público. La gente va a empezar a desconfiar. Este médico no sé si me va a curar o si me va a matar. La moneda falsa desplaza a la moneda buena. Siempre tendemos a dudar de la bondad de la gente. Estamos inclinados a eso, estamos inclinados al mal y por lo tanto cundirá la desconfianza hacia los médicos. El Estado tiene que optar, el Estado tiene como misión fomentar la vida, no puede tener como misión terminar con la vida de nadie, ni reconocer ningún derecho a morir. Como digo, además es una opción arcaica, porque la eutanasia es lo fácil y es lo antiguo. Lo propio de una sociedad avanzada es paliar el dolor, incluso en un caso extremo, dormir a la persona, neutralizarle totalmente su conciencia para que no sufra. Si no quiere sufrir, es lógico, a nadie se le puede obligar. Ese no es el debate. Entonces el hecho de que en un país civilizado y moderno se haya reducido el debate a esto es una debilidad intelectual extrema. Y como digo, solo se entiende en ese contexto de un país donde la formación de las personas es muy deficitaria. Las personas no estamos concienciadas en hasta qué punto necesitamos que los demás nos enseñen a pensar, que los demás nos expliquen sus argumentos, que nos convenzan. El problema es que nos hemos encastillado, demasiados castillos, demasiadas peleas hemos tenido, nos hemos acostumbrado demasiado a encerrarnos en un castillo y no salir de ahí. Hay que acostumbrarse más a salir del castillo, a escuchar los argumentos, a ser más razonables. Esa me parece que es desgraciadamente la lección que nos deja la eutanasia y la lección que nos deja esta unión, digamos, antinatural entre comunistas y liberales. Es decir, cuando nos halagan nuestras ideas, nos cegamos y no admitimos las ideas de los contrarios. Me agradaría saber su punto de vista, porque yo también tengo que aprender, y por favor dejen los comentarios para abajo y haré otro vídeo si lo desean sobre este tema. Muchas gracias y hasta pronto.